Pueden tomar asiento, pueden saludarse de lejos y saludarse si no se han visto. Vamos a dar inicio en esta tarde al estudio de la palabra y vamos a continuar hoy en el capítulo 8 de Génesis. Acompáñenme ahí si gustan con sus Biblias. Capítulo 8 de Génesis. Amén. Capítulo 8 de Génesis. Déjenme acomodar por aquí. También saludamos a aquellos que nos sintonizan o que nos van a sintonizar a través del Facebook. Muchos nos ven desde muchos lugares, hermanos. La verdad que nos ven desde muchos lugares y esta palabra está llegando también a muchos rincones. Amén. Entonces, si tienen también la oportunidad de estar por ahí y ver la predicación, compartan, porque seguramente alguien más que necesita del Señor va a escuchar del mensaje y el Señor puede hablar a sus vidas. Amén. Entonces, acompáñenme al capítulo 8 de Génesis. Vamos a estar estudiando en esta tarde a partir del versículo 15. ¿Se recuerdan que la semana antepasada, hace 15 días, nos quedamos en el versículo 14, amén? Precisamente nos quedamos a punto de salir del arca, ¿se recuerdan? Ahí nos quedamos en los versículos anteriores y hoy vamos a continuar desde el versículo 15 hasta el final de este capítulo. Y pudimos ver en estos primeros capítulos primeros versículos del capítulo 8, pudimos ver cómo las aguas empezaron a bajar de nivel, ¿se recuerdan? Y en lo que vimos en ese momento, vimos que el agua bajaba, ¿está muy bien? En lo que vimos en este momento, mirábamos cómo el agua bajaba de manera gradual después de aquel diluvio, ¿se recuerdan? Bajaba de manera gradual y decíamos que eso le había enseñado a Noé a tener paciencia, ¿verdad? A poder tener paciencia y fe en medio de aquel juicio. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiera querido, hubiera bajado las aguas de golpe. Pero no, el Señor llevó a cabo ese proceso de manera gradual. Entonces, imagínense a Noé después de más de un año encerrado en un espacio limitado, aparte con esa cantidad de animales, y nosotros con 40 días de pandemia ya estábamos que no hallamos ni la puerta, ¿verdad? Ya queríamos salir aunque sea a la esquina. Ahora imagínense más de un año encerrado ahí con animales también. Y sin duda Noé aprendió paciencia en ese momento, en medio de aquel juicio que Dios estaba llevando a cabo, ¿se recuerdan? Entonces el arca, ¿se recuerdan? Desciende sobre los montes de Ararat y ahí permaneció hasta que las aguas se secaron. Y vimos ahí cómo Noé, por medio de un cuervo y una paloma, ¿qué empezó a hacer? A investigar, ¿verdad? Si el agua había bajado de nivel, hasta que la última paloma que envió no regresó más al arca. Entonces Noé supo que el agua ya se había secado y que la tierra se había secado. ¿Y qué hizo? Dice que abrió la cubierta del arca para ver si la tierra estaba seca. O sea que asomó y dijo, pues parece que ya todo está seco. Pero la pregunta es, ¿salió Noé del arca? Vimos que no salió del arca. ¿Se recuerdan? Noé no salió del arca. Y vimos cómo esperó aún un tiempo más. Entonces decíamos que en nuestra vida cristiana pasaremos por momentos de aflicción, así como Noé está atravesando por esta prueba, en donde Dios nos quiere enseñar a tener paciencia y a esperar en Él. No decir, no, ya, el agua bajó, yo creo que es el momento para salir. No, Noé esperó a que Dios le indicara el momento cuando debía de salir. Por eso Santiago nos habla referente a las pruebas. En el capítulo 1 de Santiago, versículo 2, nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que la prueba, hermanos, siempre tiene un propósito. La prueba siempre tiene un resultado, y es que nuestra paciencia sea perfeccionada.
¿Para qué? Para que sean perfectos, dice el apóstol Santiago, y completos. Entonces vean cómo Dios está trabajando con Noé por medio de esta prueba, la paciencia y la perseverancia. Entonces hoy vamos a ver lo que pasó con Noé cuando sale del arca y lo que pasó luego de que aquel diluvio aconteció. Vamos a ver qué fue lo que hizo Noé y qué Dios hizo también después de que Noé salió del arca. Recuerden, todo este capítulo apunta hacia una sola cosa: la fidelidad de Dios a su promesa. La fidelidad de Dios a su promesa. Dios está siendo fiel a la promesa que le hizo a Noé. ¿De qué? De salvarlo de aquel diluvio que vendría. Entonces acompáñenme a partir del versículo 15, vamos a leer hasta el 22 y luego estudiamos verso a verso. Amén. Dice el versículo 15: entonces dijo Dios a Noé: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, amén, me salté, creo yo. Aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Amén. Entonces vean qué interesante lo que acontece luego de que Noé esperó todo aquel tiempo. Entonces es interesante cómo en el versículo 15, vean lo que dice. Entonces dijo que Dios a Noé: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y vean la orden: saca ¿qué? A todos los animales. Sácalos para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra. ¿Y que qué? Y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Entonces Noé y su familia entraron al arca cuando Dios lo ordenó. ¿Se recuerdan? Aún 7 días antes de haber empezado el diluvio, Adán y su familia entraron al arca. ¿Y recuerdan por qué Noé entró al arca? Primeramente porque halló gracia delante del Señor. Y también porque Dios vio que Noé era un hombre justo, perfecto, delante de él en aquella generación. Entonces es esa gracia que permite que Noé pueda entrar al arca. No es Noé en sí mismo por sus propios méritos, es Dios mostrando su gracia, la razón por la cual Noé entra en aquel lugar. Y otra razón por la cual Noé entró al arca fue por su obediencia. ¿Se recuerdan Génesis 7:15 lo que dice? Noé hizo todo conforme ¿qué? A lo que Dios le había ordenado. Entonces Dios permite que Noé entre al arca, y todo esto que Dios permitió hizo que también Noé entrara junto con su familia. Entonces, hermanos, de la misma manera nosotros seremos salvos de ese juicio que viene a este mundo, por la gracia de Dios, por la justicia y por la obediencia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Que nosotros al creer por la fe, nos es dada. Entonces lo cantábamos ahorita. Ahora tenemos, vean, la orden de Dios en el versículo 15 a Noé de ¿qué? Salir del arca. Contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Le dio también la orden, vean, de sacar a todos aquellos animales. Entonces, aunque Dios mantuvo a Noé por un largo tiempo en el arca, aunque Dios
permitió que Noé estuviera durante un largo tiempo, podemos ver cómo Noé esperó hasta que Dios, ¿qué?, le ordenó salir de aquella arca. Nosotros hubiéramos dicho, ya está seco, salgamos. Ya se ve que se está secando quizás, ¿verdad? Salgamos. O apresuradamente deseando ya no estar en aquel lugar. No, vean, Noé esperó hasta que Dios le dijera el momento en el cual él debía de salir. Fue Dios quien le ordenó a Noé que entrara. Pero es Dios también quien le está diciendo a Noé que salga de aquel lugar. Versículo 18, vean lo que dice. Salió pues Noé, y con él, ¿quiénes? Sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y vean el versículo 19. También salieron del arca, ¿quiénes? Todas las bestias, todos los reptiles. Vean cómo es Dios de detallista. Todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, y cada uno según su especie. ¿Se recuerdan cómo entraron? De dos en dos. De dos en dos entraron. Entonces noten, Noé obedece al mandato de Dios y sale junto con su familia de aquella arca en la que había estado. Sin duda, hermanos, aquí aprendemos una lección muy importante para nuestras vidas, que es, ¿qué? Obediencia. Obediencia a lo que Dios, ¿qué?, ordena. Obediencia a lo que Dios habla. Lo primero que la palabra nos enseña aquí es obediencia. Dios le dijo a Noé que saliera, y Noé, ¿qué hizo? Salió. Noé obedeció. Pregunta, ¿nos cuesta obedecer al Señor? ¿Nos cuesta esperar en el Señor? ¿Nos cuesta escuchar al Señor y luego obedecer? Claro, hermanos, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta esperar en Dios, pero sepamos, hermanos, que solo aquellos que sigan la dirección de Dios, metan a su voluntad y a su gobierno, estarán bajo su protección. Porque si Noé hubiera dicho, no, yo salgo en este momento, cuando el cuervo ya no regresa, quizás hubiera muerto, quizás hubiera perecido con toda su familia. Pero no, Noé está esperando, está sometido a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios le protege, le cuida, le guarda. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos de buscar, ¿qué? La dirección de Dios, la guianza de Dios para poder discernir sus propósitos. Y Noé lo está haciendo en este momento, está obedeciendo a lo que Dios le está diciendo, que es, ¿qué? Sal del arca. Entonces, cuando seguimos la dirección de Dios y nos sujetamos a su voluntad, la palabra nos dice que Dios estará con nosotros. Miren lo que dice Salmos 32, 8, si alguien lo puede encontrar y leer el Salmo 32, versículo 8 y versículo 9. Vean lo que dice ahí. Dice, amén. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ahora vean la advertencia en el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Oiga, qué interesante. Qué interesante que dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces, Dios está con nosotros cuando nosotros nos sujetamos a su voluntad. Y vean el versículo 9, pero dice que no seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen ¿qué? Entendimiento. No tienen entendimiento. Si me obedeces, vas a estar bajo mi cuidado, yo estaré contigo, yo te haré saber, yo te enseñaré el camino en el cual debes de andar. Pero no seas, dice, como el caballo. No seas como el mulo, ese no tiene entendimiento. Entonces veamos cómo Dios nos ha salvado por gracia, por medio de su Hijo. Y es Él, el Hijo, el arca, hermanos, a la cual nosotros hemos entrado ahora y hemos obtenido salvación. Y al ser hoy salvos, debemos entonces de vivir una vida ¿de qué? De obediencia. De obediencia, al conocer el Evangelio, al ser salvos por gracia, como lo está haciendo Noé. ¿Cuál es su respuesta ahora?
Obediencia a lo que Dios está diciendo, porque Dios le dice, sal del arca, ya te enseñó paciencia. Ahora te está enseñando, ¿qué? Obediencia. Sal del arca, y Noé sale del arca. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Así, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Vean qué interesante. Ahora el apóstol Pedro está diciendo que ya no nos debemos de conformar a esos deseos que teníamos antes de conocer la salvación. Ahora debemos de ser obedientes y vivir una vida de santidad en todo lo que hacemos. Entonces somos llamados ya no a vivir conforme a nuestros propios deseos, sino a vivir en obediencia a la voluntad del Señor. Y esto es lo que Noé nos muestra aquí, obediencia a lo que Dios le ha dicho. Sal, y Noé sale. Entonces Romanos 6:22 también nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Entonces noten cómo la obediencia a Dios nos lleva a vivir una vida de santidad, y nuestro fruto es fruto de santificación, y el resultado de todo eso es ¿qué? Es vida eterna. El fin de la obediencia al Señor, entonces, hermanos, es vida eterna. Pero la obediencia también, hermanos, está ligada al amor, porque Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, ¿qué? Guardarán mis mandamientos. Entonces la vida de obediencia es una vida que ama al Señor, y viceversa. Amas al Señor, guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos porque amas al Señor. Entonces la pregunta aquí es, si somos salvos, si hemos recibido la salvación, pregunta, ¿estamos en obediencia al Señor? Porque noten, hemos sido salvos ahora, pero ahora nuestro llamado es a vivir en obediencia, así como Noé lo está haciendo. Entonces el diluvio, noten, hermanos, fue un acto de castigo de Dios contra todo el pecado que había en aquel momento, pero también fue un acto de gracia. ¿Por qué? Porque Dios salvó a Noé y a toda su familia. Entonces Noé conoce a un Dios que castiga el pecado, Noé conoce a un Dios que castiga la maldad, pero también conoce a un Dios de gracia. Conoce a un Dios que le ha salvado por gracia. Entonces, imagínense, todo lo de afuera está exterminado, ha muerto, pero solo él y su familia dentro del arca están con vida. Noé entonces ha visto cómo Dios ha sido fiel a su promesa. Dios ha cumplido su promesa. Entonces, recordemos lo que Dios había dicho en el capítulo 3, versículo. ¿Recuerdan cuál fue la promesa? Pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo Dios a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la promesa de redención que Dios le dio a Adán y a Eva inmediatamente después de que pecaron. Entonces, esta es la promesa que Dios dio ahí en Génesis 3, pero aquí en Noé entonces se está llevando a cabo. Dios está preservando esa simiente por medio de Noé, que va a traer ¿a quién? Al Salvador, cientos de años más adelante. Entonces Dios está siendo fiel a esas promesas que ha dicho, hermanos, y aún a la misma promesa que Dios le dio a Noé, de guardarlo a él y guardar a su familia. Entonces observemos que es Dios desarrollando ese plan de redención. Es Dios que está desarrollando desde este momento ese plan de redención que va a culminar ¿en qué? En la cruz, que va a culminar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Noé es parte de esa simiente, Noé es parte de esa línea por la cual vendrá el Salvador. Entonces Dios está siendo fiel a sus promesas. Por eso este capítulo nos habla precisamente de eso. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que ha dicho. Entonces, por lo tanto, Noé, ¿cómo responde? En obediencia. Noé responde en obediencia. Dios le dice, sal del arca, y Noé
sale. Entonces, algo también que podemos notar en estos pasajes, en estos versículos, hermanos, es que Noé, se recuerdan, halló gracia de manera personal delante de Dios. Dice que Noé halló gracia delante de él, pero su familia, hermanos, también pudo recibir parte de esa gracia, porque fueron beneficiados también de esa gracia. Fueron beneficiados de esa gracia que Dios vio en Noé. Entonces la familia de Noé es un ejemplo de esa gracia común que Dios puede traer por medio de aquellos que encuentran el favor de Dios. Noé y su familia fueron receptores de esa gracia común. No se nos dice si la esposa o los hijos de Noé o las esposas de los hijos de Noé tenían el mismo carácter que Noé, porque no se nos dice. Pero vean, ellos recibieron parte de ese beneficio de gracia que Dios le obsequió o que Dios le dio a Noé. Más adelante vamos a ver cómo Can es maldecido al pecar contra su padre. Entonces vean cómo ellos fueron beneficiarios de esa gracia que Dios le dio a Noé. Entonces, de manera similar, hermanos, aquellos sin fe salvadora disfrutarán de ciertas bendiciones si se unen a una iglesia visible. Disfrutarán de ciertos beneficios, pero sin embargo estos dones son temporales. La salvación eterna solo llega a aquellos que son creyentes, aquellos que por la fe creen en el Señor Jesucristo. Podemos estar dentro de una iglesia, podemos ser parte de un grupo de creyentes y recibir ciertos beneficios de esos dones que se manifiestan entre nosotros, pero la salvación eterna solamente llega por medio de esa seguridad de haber sido salvos de manera personal. No porque mi mamá era creyente, yo soy salvo. No porque mi papá era creyente, yo soy salvo. Mis hijos no son salvos porque yo soy creyente. Entonces noten, Can pecó incluso después de haber sido salvo de aquel diluvio. No quiere decir entonces que Can inmediatamente ya había sido perdonado. No, de manera personal, Can debía de buscar al Señor también. Sí fue beneficiario de esa gracia, pero de manera personal tenía que conocer a aquel Dios que había salvado a él y a su familia en aquella arca. Entonces, muchas personas, hermanos, hoy en día están en las iglesias que dicen creer en Cristo, pero no han confiado en Él, ni han seguido su camino verdaderamente. Están en las iglesias, están recibiendo ciertos beneficios de una relación entre los creyentes, pero no han nacido de nuevo. Entonces, si nosotros somos unos de esos que nunca hemos confiado en el Señor, debemos de hacerlo hoy, hermanos. Debemos de hacerlo hoy. Si usted hoy es cristiano, entonces debe saber que muchos alrededor de usted, o quizás algunos, probablemente no tengan una fe verdadera. Por eso Jesús dijo, el trigo y ¿qué? Y la cizaña. Y los discípulos querían arrancar, dice, vamos a ir a arrancar la cizaña. Y Jesús les dijo, no, eso va a ser hasta el final. Yo seré el que recogeré eso para tirarlo al fuego y que ahí sea consumido. Entonces noten igual, de la misma manera, los hijos de Noé quizás no conocían al Dios verdadero, pero sí fueron beneficiarios de esa gracia que Dios derramó en Noé. Y luego vemos cómo pecaron contra su padre. Entonces, de la misma manera, hermanos, entre nosotros quizás habrán personas que no creen verdaderamente, y aquellos que no han creído verdaderamente, el llamado es a mostrarles su necesidad de poseer una fe verdadera. Una fe verdadera. Siempre esforzarnos en recordarles esa necesidad de tener una fe verdadera. Y a partir de aquí, de estos versículos, hermanos, vean cómo Noé sale a una vida nueva, a un mundo nuevo que Dios había limpiado de toda maldad. Y vean lo que Dios le dijo a Noé: saca aquellos animales. Y en el versículo 17 podemos observar la razón por la cual Dios hizo que aquellos animales entraran en el arca. Vean, dice para que se ¿qué? Reproduzcan en abundancia en la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Esa es la razón por la cual Dios preservó a todos aquellos animales en el arca. ¿Y fue para que qué? ¿Para qué?
se reprodujeran, repoblaran la tierra que el Señor había limpiado del pecado. ¿Se recuerdan que esta fue la misma orden que Dios dio en Génesis 1:22? Que dijo, sean fecundos, ¿y qué? Y multiplíquense. Como que está regresando nuevamente, ¿no? Al principio. Como que hay un regreso al inicio nuevamente de la creación. Reproduzcanse en abundancia sobre la tierra, sean fecundos y multiplíquense. Pero ahora Dios ha limpiado el mundo de toda maldad. Entonces observemos cómo Dios hace lo mismo que había hecho en aquellos 7 días de la creación. Bendecir a estas criaturas para que ¿qué? Para que llenen toda la tierra. Ese es el propósito por el cual Dios le dijo a Noé, van a llegar a ti. Van a subir al arca y súbelos de esta manera. Entonces el diluvio ha pasado, hermanos. Los animales salen del arca para dispersarse por toda aquella tierra. Es un nuevo comienzo, es una nueva vida. El mundo está limpio, el mundo está en reposo. El mundo está ahora viéndose de manera diferente. Sigamos leyendo lo que hizo Noé al salir. Versículo 20, si alguien lo quiere leer, vean lo que hizo Noé al salir del arca. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Noé, hermanos, al salir del arca, lo primero que hace es ¿qué? Dirigir su mente y acciones de gracia ¿a quién? A Dios. Noé pudo haber pensado en cualquier otra cosa, o aún en sí mismo y en su familia, pero al contrario, Noé tiene una reacción distinta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Edificó. Y la palabra edificó nos habla de construir. ¿Qué construyó Noé? ¿Qué edificó Noé? Dice, un altar al Señor. Observemos cómo Noé prepara eso, construye eso. Y entonces esto nos enseña que para Noé hay algo más importante que simplemente salir del arca. Hay algo más importante que simplemente pensar en sí mismo, y es que agradecer a Dios por su salvación. Primero es obediencia y ahora es que agradecimiento, hermanos. Esa es la otra lección que aprendemos aquí. Lo primero que Noé al salir del arca hace es edificar un altar, colocar sobre ese altar, dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció al Señor en holocausto en aquel altar. Y esta es una palabra que aparece por primera vez en todo Génesis aquí. Y es la palabra holocausto. Y holocausto significa una ofrenda que es totalmente dedicada a Dios. Entonces lo que va a hacer Noé es colocar en aquel altar estos animales limpios, estas aves limpias, y quemar aquella carne y que el humo suba a la presencia de Dios. Entonces Noé se puso a hacer una carnita asada. No, hermanos, no era una carnita asada que Noé estaba haciendo. Noé estaba presentando un sacrificio delante de Dios. Dios le dijo a Noé que saliera del arca, pero no le dijo, haz esto, ¿no? No le dijo, haz esto. Entonces noten, hermanos, cómo esto que está haciendo Noé lo está haciendo de manera que voluntaria, de manera voluntaria, agradeciéndole a Dios por la salvación mostrada. Noé está ofreciendo sacrificio al Señor, poniendo en aquel altar esos animalitos para que fueran quemados y que ese humo subiera a la presencia de Dios. ¿Se recuerdan que Dios le dijo a Noé en el capítulo 7, versículo 2, que de todo animal limpio iba a tomar 7 parejas? Fue por ese propósito. Con este propósito, Dios ya sabía en su conocimiento previo de todas las cosas que Noé al salir del arca iba a ofrecer un sacrificio hacia él. Entonces noten, hermanos, lo primero que Noé hace es adorar a Dios por su misericordia. Noé pudo haber pensado en cualquier otra cosa más, pero lo primero que hizo fue edificar un altar a Dios. Esto nos enseña, hermanos, que Dios debe ser primero siempre ¿en qué? En nuestra mente. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo que pensamos? A ver, voy a ver el Facebook, voy a ver mi Instagram, o voy a hacer otra cosa. No, hermanos. Lo primero que debe de venir a nuestra mente es ¿qué? Agradecimiento
al Señor. Quizás no vas a hacer una oración tan larga, pero quizás le vas a decir al Señor, gracias Señor por este día que me das, por esta oportunidad que me das de respirar, por tu misericordia mostrada nuevamente a mi vida en este día. Entonces, noten, Dios debe ser primero siempre en nuestra mente. Noé no se le cruzó otra cosa por nuestra mente por su mente más que agradecer al Señor. Noé trae sobre el altar aquellos animales limpios, aquellas aves limpias, y notemos cómo Noé las ofrece allí, animales limpios. Y estos animales limpios, qué interesante, quizás eran pocos los que había llevado. Ahora imagínense sacrificar esos pocos que Noé tiene. Es algo de valor, ¿no? Porque muy pocas veces se sacrifica lo poco que tenemos, sino que mayormente, ¿qué hacemos? Damos de lo que nos sobra, ¿no? Y aquí Noé está ofreciendo de eso poco para el Señor. Entonces, a pesar de que tiene pocos animales, Noé los ofrece al Señor. No escatimó en ofrecer al Señor por agradecimiento, hermanos. No, él no dijo, es que estos animalitos si los sacrifico, pues, ¿y cómo le voy a hacer ahora? No, él los ofrece en agradecimiento al Señor. Y vean el versículo 21 lo que dice, y el Señor, ¿qué? Percibió, ¿qué? El aroma agradable. Entonces noten qué interesante, el Señor percibió aquel aroma agradable de aquellos sacrificios que Noé estaba haciendo. Aroma agradable es olor grato, ¿no? ¿Qué significa esto? Es cuando se nos cruza un par de tacos por ahí en la calle, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Qué rico huele, hasta respiramos profundo, ¿verdad? Para poder sentir aquel olor. Entonces Dios estaba complacido con este sacrificio que Noé estaba haciendo en aquel altar. Eso es lo que nos está diciendo. Dios está complacido de aquel sacrificio que Noé está trayendo en aquel altar que ha edificado. Entonces, de la misma manera, aquí el Señor nos muestra, hermano, que ese olor que Él está recibiendo, ese sacrificio que Noé está haciendo, le es ¿qué? Agradable, le es aceptable para Él. ¿Qué le está diciendo Noé a Dios con esto? Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque nos has salvado de este juicio. Gracias porque me has libertado de esta muerte. Me has traído salvación de todo este juicio que ha pasado. Gracias, Señor. Y yo quiero, le dice Noé, pues seguir adorándote. No solamente en el momento de la prueba, no solamente en el momento cuando tenía el agua hasta aquí, sino también después de ver la salvación en mi vida. Entonces, hermanos, es interesante porque muchas veces solo le oramos al Señor cuando estamos en la necesidad. O solamente le damos gracias cuando nos ha pasado la situación o estamos atravesando aquella necesidad. Y clamamos al Señor, pero después de que el Señor te ha sacado de esa prueba, después de que el Señor te ha libertado de esa situación, ¿qué haces? Noé está haciendo aquí un acto de agradecimiento al Señor, agradecimiento por su salvación. ¿Se recuerdan de aquellos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó? ¿Cuántos se fueron? 9. ¿Cuántos regresaron a darle adoración a Dios? Solamente uno. Solamente uno reconoció lo que Dios había hecho. Solamente uno reconoció lo que el Señor Jesús había hecho y vino y le adoró y le dio gracias. Porque muchas veces somos dados a recibir y hacer ¿qué? Malagradecidos. A ser malagradecidos y nos contentamos con obtener las cosas, pero no le damos gracias a Dios. Entonces Noé está haciendo aquí una acción de gracias por la salvación que Dios le ha mostrado. Entonces, hermanos, esto es lo mismo que debe surgir en nuestras vidas. Al reconocer que Dios nos ha salvado. Lo que cantábamos ahorita, libró mis cadenas, rompió mi me salvó de esa maldad, de ese castigo. Entonces ahora nosotros debemos de rendir nuestras vidas en agradecimiento a Él. Y la pregunta es entonces, ¿cómo expresamos nuestro agradecimiento al Señor por su salvación? ¿Cómo lo expresamos en nuestra vida? Ya no es como lo está haciendo Noé aquí, como holocaustos, con sacrificios de animales, porque el sacrificio del Señor Jesucristo cubrió todos esos sacrificios y fue por completo.
y fue perfecto y fue aceptado por Dios. Ahora nuestro agradecimiento al Señor por su salvación debe ser dándole a Él todo lo que merece. Y su palabra nos dice en Romanos 12:1 que debemos de presentar nuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificios vivos delante de Él. Y dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. Y es lo mismo que Noé está haciendo. Noé está presentando este sacrificio a Dios por la misericordia que Dios ha tenido con él y su familia, salvándole de ese castigo. El apóstol Pablo nos dice ahora en Romanos, presenten sus cuerpos, su vida, como sacrificios vivos por la misericordia de Dios, por las misericordias que Dios ha tenido con sus vidas, mostrándole la salvación. Entonces vean qué interesante, nuestra vida cristiana tiene que tener ¿qué? Agradecimiento al Señor. No solamente creer que fuimos salvos, no solamente creer que fuimos rescatados del pecado, sino también ¿qué? Una continua, hermanos. Un continuo agradecimiento delante de Dios por su misericordia. Y aquí Pablo habla de un sacrificio vivo que es nuestras vidas, presentar nuestros propios cuerpos. Noten, ya no son animalitos, ya no son aves, ya no son, ya no es sangre la que se presenta como en el Antiguo Testamento. Ahora es que nuestra propia vida, dice el apóstol Pablo, nuestra propia vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Y también su palabra en Hebreos 3:15 nos dice que debemos de dar sacrificios de alabanza, fruto del labio que confiesen su nombre. Continuamente, hermanos, de nuestros labios debe salir agradecimiento al Señor por su salvación. Y es lo que Noé está haciendo al salir del arca. No es lo que está haciendo inmediatamente al salir del arca, expresando agradecimiento al Señor. Entonces una vida de devoción, una vida de una conducta reverente al Señor es lo que Él desea después de mostrar la salvación a nuestra vida. Dice la palabra que Dios se desprendió de su posesión más valiosa para traer salvación y ese fue Cristo. Efesios 5:2 dice, Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo, hermanos, Cristo mismo se ofreció delante de Dios como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable, como un aroma fragante, y el Señor lo percibió y se agradó de ese sacrificio del Cordero en la cruz. Entonces, si Dios se desprendió de esa posesión más valiosa y la presentó como ofrenda para traer salvación a nuestras vidas, ¿por qué entonces nosotros no entregarle nuestras vidas como sacrificio vivo? Porque a veces pensamos que algo que nos cuesta o un sacrificio que nosotros podemos dar, quizás pensamos que es una ofrenda. Pero no, hermanos, Dios no quiere tus ofrendas. Dios no quiere que le des tus ofrendas. No, Dios quiere que le des tu vida entera. Un sacrificio, tu cuerpo mismo, tu mente, tu corazón como un sacrificio vivo. Sí, el dinero quizás cuesta, pero cuesta más nuestra vida. Cuesta más nuestra vida como un sacrificio vivo. Por eso no está sacrificando lo valioso, lo poco y valioso que tiene. Entonces, nuestras vidas, hermanos, debe ser un sacrificio vivo delante de Dios. En agradecimiento, ¿por qué? Por su salvación. Entonces, noten qué interesante. Vean lo que Dios hace después de que acepta esta ofrenda de Noé. Decide hacer un pacto con Noé y vean lo que dice. Y Dios dijo para sí, ¿qué dijo? Nunca más volveré a maldecir la tierra. ¿Por qué? Por causa del hombre. ¿Cuándo maldijo Dios la tierra? ¿Te recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ahí Dios maldijo la tierra y surgieron espigas y cardos y todo eso de la tierra. Ahora Dios decide que jamás va a volver a maldecir la tierra de la misma manera que lo hizo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Por qué razón? Vean la razón. Ahí lo dice, ese por qué quiere decir la razón. Porque la intención del corazón del hombre es mala ¿desde cuándo? Desde su juventud. Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces noten la razón que Dios da, por la cual nunca más va a volver a maldecir ni a castigar la tierra como lo ha hecho, porque el hombre en su corazón
tiene siempre la intención de ¿qué? Del mal. Es decir, el diluvio, hermanos, el diluvio no cambió el corazón del hombre, porque luego vemos cómo incluso el mismo Noé peca. Incluso el mismo Noé peca y su hijo también peca. Entonces vean cómo el diluvio no cambió el corazón del hombre. El diluvio no produjo un cambio. Entonces Dios sabe que la intención del corazón del hombre es mala. Es mala a raíz de ¿qué? Del pecado que entró a través de ¿quién? De Adán. A raíz del pecado que entró a través de Adán. El pecado entonces dejó su sello en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces pecamos porque somos ¿qué? Pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque somos pecadores. La naturaleza nuestra es de pecado. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir yo he limpiado mi corazón y decir yo estoy limpio de pecado? Nadie. Nadie puede decir yo estoy limpio de pecado. Entonces es como si Dios dijera, ¿de qué servirá otro diluvio? ¿De qué servirá otro castigo semejante al diluvio si el hombre no es transformado? ¿Dónde? En el corazón. ¿De qué sirve el castigo a nuestros hijos continuamente si en su corazón no decide apartarse del mal? No, pues nomás le está dándole y como le dicen, como decimos en Honduras, masoquista, ¿verdad? Porque le gusta, pero su corazón está inclinado hacia el mal. Entonces, lo que Dios está diciendo, ¿de qué sirve otro castigo, otro diluvio si el hombre en su corazón tiene la intención continuamente al mal? Entonces nadie, hermanos, nace siendo bueno. Quitémonos esa idea de que todos nacemos siendo buenos. No, hermanos, nacemos en el pecado. El salmista dijo, ¿en pecado qué? Me concibió mi madre. Entonces, solo es de esperar un tiempecito, dice aquí la palabra, para esperar, para que el pecado ¿qué? Se manifieste. Por eso dice, desde su juventud. Y no, hermanos, desde nuestra adolescencia y juventud es cuando empieza a salir esa maldad que tenemos. De chiquitos, pues nuestros padres nos dominan, pero de adolescentes y de jóvenes es cuando aprovechamos a soltar todo aquello que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza de pecado. Entonces noten cómo solo es esperar un poco de tiempo para que el pecado se manifieste. Entonces es interesante lo que podemos ver aquí, hermanos. Los castigos pueden traer temor al hombre y en cierta forma refrenar el pecado, pero no pueden santificar en el interior al corazón del hombre. Por eso todo el Antiguo Testamento, toda la ley del Antiguo Testamento solo que refrenaba el pecado. Es hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y se manifiesta, es que ahora Él regenera y el Espíritu Santo ahora regenera nuestras vidas y lava nuestra maldad, limpia nuestro corazón y nos hace ahora vivir una vida de obediencia a Él. Entonces noten cómo el castigo solo refrena, pero no santifica. Entonces ahora el Señor dice, pues, ¿de qué sirve otro castigo? ¿De qué sirve otro diluvio si el hombre va a continuar pecando? Lo que terminará haciendo, quizás, pienso yo, es exterminándolos a todos. Y al final, pues, no va a haber una transformación en el corazón. Entonces dice Dios, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Y cómo lo hizo? Con un diluvio de aguas. Dios destruyó a todo ser viviente. Entonces Dios decide no volver a hacerlo. Este es un pacto que Dios está haciendo. El pacto noético que le llaman los teólogos. Dios está haciendo un pacto con Noé. Entonces esto no significa que ya no habrá más castigo, hermanos. Esto no significa que ya no habrá más castigo, porque la palabra nos dice que habrá otro juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero ese juicio ya no va a ser por agua. Vean lo que Pedro dice. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Márquelo ahí en su Biblia, hermanos. Y recuerde siempre esto que nosotros vemos está reservado, dice la palabra, para el fuego. Dice, guardados para el día del juicio y destrucción de los impíos. Entonces, ¿viene otro juicio? ¿Qué nos dice la palabra? Sí, viene otro juicio. Pero ya no es por agua, dice la palabra, sino ahora es ¿por qué? Por fuego.
por fuego. Entonces el juicio viene a este mundo. Es un juicio de fuego para destruir a todos aquellos que vivieron, ¿qué? En maldad, en impiedad. Entonces ya no habrá más agua. Ahora el castigo y el juicio que viene para todo aquel que vive en el pecado es de fuego. Es de fuego. Entonces vean, versículo 22 ya para terminar. Vean lo que el Señor dice y el pacto que hace. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, ¿qué? Nunca cesarán. Durante el diluvio, hermanos, durante el tiempo del diluvio, las aguas, ¿qué? Cubrieron toda la tierra. Cubrieron toda la tierra, todo el globo terráqueo. Y los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la tierra, pues, fueron afectados por más de un año, lo hemos visto. Entonces no había verano, no hubo invierno, no hubo frío, no hubo calor, no hubo siembra, no hubo siega, no hubo cosecha. Entonces ahora Dios hace una promesa que mientras la tierra permanezca, la tierra exista, los ciclos de la naturaleza que permiten que la vida se desarrolle, ya no van a ser afectados. Ya no van a ser afectados hasta que la tierra, ¿qué? Permanezca. Es por eso que ahorita vimos la lluvia, qué bonita. Es señal del pacto de Dios. El canícula le llaman, ¿verdad? Aquí en verano, ¿verdad? Es señal del pacto de Dios, aunque nos quejemos, hermanos. Es señal del pacto de Dios. Y algunos dicen, no, Dios, ¿para qué mandas tanto calor? Pero es señal del pacto de Dios. El verano y el ¿qué? Y el invierno. Es parte de la misericordia de Dios. Las estaciones del año, el día y la noche, son evidencia de la misericordia divina, de la fidelidad de Dios a su pacto. Cada vez que llueve, recordemos, Dios está siendo fiel a ese pacto de no cesar. La noche, el día, la lluvia y el invierno, y la lluvia y el verano, las estaciones del año. Dice Salmo 74, 17, tú has establecido todos los términos de la tierra y tú has hecho el verano y el invierno. Entonces veamos, hermanos, todo este capítulo nos habla simplemente de ¿qué? De la fidelidad de Dios a sus promesas, de la fidelidad de Dios a su pacto. Entonces Dios está haciendo aquí un pacto de que no cesará nada de esto, de las estaciones del año, para que la vida ¿qué? Continúe. Y darle al hombre esa esperanza de acercarse a Dios. Pero vendrá un día donde todo esto, dice, será ¿qué? Consumido por el fuego. Por el fuego. Es por eso, hermanos, la necesidad de que vivamos una vida de obediencia a Dios. Es por eso la necesidad de que vivamos una vida continua de sacrificio a Dios. Sacrificio vivo, sacrificio agradable delante de Dios. Un sacrificio que traiga ese deleite en el Señor, cómo vivimos, cómo obedecemos a Él. Entonces, la frase o la palabra interesante en este verso 22 es, mientras la tierra permanezca. Y esto nos muestra que esta tierra que hoy vemos no va a durar para siempre. No va a durar, por eso dice, mientras la tierra permanezca. Es decir, va a haber un momento donde va a dejar de existir. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde no mora la maldad. Cielos nuevos donde mora la justicia. Entonces, tal y como fue para los hombres contemporáneos de Noé, así también será para nosotros en aquel día cuando nuestro Señor regrese. El juicio vendrá, el castigo vendrá, pero solo aquellos que entren en el arca obtendrán la salvación. Solo aquellos que han entrado en el arca tendrán esa salvación eterna. Es por eso necesario que continuamente nos exhortemos a eso, a una vida de obediencia a Dios. Porque Dios será fiel a su pacto de salvación. Dios será fiel a su promesa. Dios será fiel a lo que ha prometido. Entonces es necesario que entremos. Es necesario que entremos al arca y que seamos salvos, porque la promesa se va a cumplir, hermanos. Creamos o no creamos, entremos o no entremos, la promesa se va a cumplir. El que entra es salvo, pero el que no entra tendrá juicio y castigo eterno. Entonces, en conclusión, hermanos, cuando la tierra se secó, el hombre y los animales salieron para habitarla. Noten, Noé ofreció
acciones, un sacrificio de alabanza a Dios, un sacrificio de agradecimiento a Dios. Y Dios a su vez promete no castigar el pecado del hombre con diluvio. Entonces podemos ver a lo largo de este capítulo entonces la misericordia de Dios triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la maldad. Entonces qué interesante, la mayor prueba de esta fidelidad de Dios ahora es Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario, entregando su vida. Esa es la promesa, el verbo hecho carne, la palabra de Dios manifestada para nuestra salvación, para nuestra redención. Dios cumplió su promesa de mandar de esa simiente de la mujer a aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y traer vida a aquellos que estaban muertos en delitos y en pecados. Ahora, ese sacrificio nos transforma en el interior. Nos transforma por medio del Espíritu Santo en el interior para que vivamos una vida ¿de qué? De obediencia a Él. Ya el castigo puede ser muy duro, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si nuestro corazón no es transformado? ¿De qué sirve de que aquí levantemos las manos y esto y lo otro si nuestro corazón no está transformado? De nada sirve. Seguiremos pecando de la misma manera. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón sea afectado para vivir una vida nueva. Entonces noten, la mayor prueba de la fidelidad de Dios es su Hijo amado muriendo en la cruz, esa muerte expiatoria por nosotros. Y también hay una promesa de su segunda venida. Hay una promesa de venir y recoger a todos sus santos y llevarlos ¿a qué? A la gloria. Entonces noten, porque dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Si fuimos salvados cuando éramos enemigos, ahora mucho más que estamos ya en el arca, hermanos. Ahora mucho más que hemos entrado en el arca, ahora seremos salvos de esa ira que viene, de ese castigo que viene. Entonces, hermanos, entremos en el arca juntos. Entremos en el arca junto con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. No dejemos que nadie se quede afuera. No por nuestros propios méritos, pero sí llevándoles el evangelio. Tu hijo, tu hija, tu yerno, tu yerna, quien esté a tu lado, háblale de esta necesidad de entrar en el arca, de encontrar la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios será fiel a su promesa de vida eterna, pero a su promesa también de traer juicio y castigo a aquellos que vivieron en el pecado. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Amén. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 7. Anótenlo ahí y siempre, hermanos, recordemos eso. Recordemos que vendrá un juicio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu fidelidad, por tu promesa. Y también, Señor, por permitirnos reunirnos en este día, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias porque los tienes hoy aquí, Señor, en ese llamado que tu Espíritu Santo ha hecho, Señor, a reunirnos, a acercarnos a ti, a acercarnos como tu pueblo, a acercarnos como tu congregación, Señor, y presentar estos sacrificios de alabanza, presentar estos sacrificios de obediencia delante de ti, Señor. Y gracias por mostrarnos por medio de tu palabra, Señor, que al obtener la salvación en nuestra vida es necesario vivir una vida de obediencia, es necesario vivir una vida continua de sacrificio delante de ti, un olor fragante que tú puedas oler, un olor en el cual tú te deleites, Señor, un olor, un sacrificio en el cual tú puedas encontrar deleite por medio de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por la oportunidad que nos das de venir a ella, Señor. Y sobre todo, Señor, confronta nuestras vidas, transforma nuestros corazones, redímenos, Señor, del pecado y haznos ver, Señor, esa salvación eterna que tú tienes preparada, Señor. Te damos gracias, Señor, por que tu gracia, Señor, ha sido mayor aún, Señor, y cuando nuestro pecado fue
muy grande, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor.